Es muy placentero saber que siguen con nosotros en su informativo NR Noticias, con toda la actualidad de Ecuador y el mundo, y estas son nuestras noticias del día de hoy. Antes de irnos a los titulares, les queremos invitar para que se suscriban a nuestro canal. Es una forma de apoyar nuestro trabajo. Mucha atención, los cabos sueltos y las verdades a medias del juicio político en contra de la exministra María Paula Romo. Los casos como las operaciones fraudulentas contra el ISPOL, la línea que conduce al reparto de los hospitales, entre otros intereses inconfesables para destituirla, fue la herencia que dejó la ministra de Gobierno María Paula Romo a los legisladores durante su juicio político. Ninguno de estos se pronunció luego sobre la gravedad de las acusaciones, porque la exministra tampoco concretó sus denuncias. Les contaremos también: Consejo Nacional Electoral aprueba la candidatura correísta. La fórmula presidencial de la Alianza Correísta Unión por la Esperanza, formada por Andrés Arauz y Carlos Rabascal, fue aprobada por el Consejo Nacional Electoral. Así lo informó este martes su presidenta Diana Atamain. Y antes de irnos con el desarrollo de las noticias, les queremos entregar los resultados de nuestra encuesta anterior en nuestro opinómetro. ¿Cree usted que con las declaraciones de Maduro contra Lenín Moreno se romperán las relaciones entre Venezuela y Ecuador? Para un total de 1.378 votos, un 24% dijo que sí, frente a un 76% que dijo que no. Ahora sí nos vamos al desarrollo de nuestras noticias. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanilla para seguir disfrutando de más contenido. Los cabos sueltos y las verdades a medias del juicio político en contra de la exministra María Paula Romo. Los casos como las operaciones fraudulentas contra el ISPOL, la línea que conduce al reparto de hospitales, entre otros intereses inconfesables para destituirla, fue la herencia que dejó la ministra de Gobierno a los legisladores durante su juicio político. Ninguno de estos se pronunció luego sobre la gravedad de las acusaciones, porque la exministra tampoco concretó las denuncias y hay muchos intereses en juego detrás de este juicio político. Con esta frase pronunciada en el minuto 5:51 del alegato final de su juicio político, la exministra de Gobierno María Paula Romo, algunos episodios oscuros de casos que según ella estaban detrás de su destitución. Intereses algunos, declarados algunos inconfesables, algunos ni siquiera se han dado cuenta todavía, y el papel que están jugando a favor para quienes así tienen intereses en disputa en este proceso. El caso que Romo calificó como uno de los más importantes, más sensibles y del cual el país no puede olvidarse, tiene que ver con la gigantesca estafa a la que fue víctima el Instituto de Seguridad Social de la Policía ISPOL. Romo definió la estafa como un sistema complejo, sofisticado, del cual, insistió, el país no puede desentenderse, porque es demasiado grande para olvidarlo. Entonces, antes, los asambleístas que la interpelaban mostró el ejemplo más grande de la operación que está investigando dicha operación fraudulenta, que ni el país, el ISPOL, la Fiscalía y la Asamblea pueden dejar en impunidad. Y pidió encontrar a los responsables, recuperar el dinero de la policía, que es el dinero del país. La operación SWAT del último día laborable del año 2015, la operación fraudulenta que presentó Romo ante la Asamblea, fue realizada entre finales del año 2015 y la primera semana de enero del año 2016. La interpelada enfatizó en la importancia de ese momento. Fue durante el periodo presidencial de Rafael Correa y pidió fijarse en los autores que estaban involucrados. Esta operación de SWAT o permuta fue realizada por el último día del año laborable de 2015 y cuyo contrato se firmó la primera semana del año 2016. Contrato entre comillas, dijo Romo, porque quienes lo hacían tenían tan clara cuál era su expectativa, a lo que deseaban esconder, que en un contrato en el que se refería a 327 millones de dólares y ni siquiera constan los nombres de quienes lo firmaron. Pero lo firmaron por el lado de la ISPOL, el general Proaño Silva, y por el lado de la empresa Ecuador High Yield Bond Fund, un señor de apellido Garzón, por la delegación del señor Jorge Cherres, su representante legal. La compañía no tiene domicilio en Ecuador, sino en Panamá, y en el contrato se somete a la jurisdicción del estado de la Florida en Estados Unidos. Esta consistió en que la operación, en que el ISPOL, de la cual dependen 75,000 policías y sus familias en servicio pasivo y activo, entregó a la empresa de Jorge Cherres
$327 millones en bonos de deuda interna mediante una permuta que consiste en un contrato entre dos partes, en el cual una de ellas se compromete a entregar un activo financiero a cambio de que la otra entregue otro activo financiero. La pregunta es, si la policía entrega $327 millones en bonos que recibió a cambio, no consiguió nada, dijo Romo, pero en el contrato recibió la oferta de que le iban a entregar un macrotítulo por el valor total y notas globales de depósito, para que así constituya el flujo de efectivo que la ISPOL requiera para cumplir con sus obligaciones. Las notas globales de depósito son papeles emitidos por bancos depositarios en el exterior, para que los inversionistas en el extranjero que no quieren abrir una cuenta de custodia en el Banco Central puedan tener los derechos de cobro de bonos de deuda interna de Ecuador. Por ejemplo, el ISPOL transó bonos de deuda interna por papeles. Cuando el ISPOL exigió que las notas fueron transferidas, confesaron que no lo tenían, que le pusieron un subcustodio en Florida, que está a nombre de Jorge Cherres. Por esa permuta la policía hoy no tiene nada, dijo Romo. La pregunta es, ¿quiénes hicieron la operación? Ciudadela Casa de Valores, representada legalmente por el señor Xavier Neira, es la empresa que hizo la compensación en diciembre del año 2015, así lo denunció. Por ese motivo, la Superintendencia de Compañías intervino a Decevale. Y la pregunta es, ¿quién emitió las notas globales de depósito que dice Romo están en poder de Cherres, en la Florida, y no de la policía? Una filial de Citibank que nunca, según nos ha dicho hoy, se entera de que los recursos eran de la policía, pues creían que aparentemente de estos recursos eran de Jorge Cherres. La tarde en que la Bolsa de Valores de Guayaquil hacía esta transacción con la Citadel de punta a punta para la compensación de la transacción probablemente la más grande en su historia, al Banco Central de Ecuador en el año 2015, se le cayó el sistema por 3 horas, así lo denunció Romo, y en esas 3 horas el Banco Central hizo la transacción más grande de la historia de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Lo hizo manualmente, y al hacerlo así, denunció Romo, no se generó el reporte correspondiente a la Dirección de Riesgos. Esto es lo que hemos descubierto, lo que no puede quedar escondido, lo que no se puede obviar, independientemente de mi permanencia o no, de mi destitución en el gobierno. Esto es mucho más grave que las personas y que tiene que ver con una estafa descarada a la seguridad social de la Policía Nacional, agregó la exministra María Paula Romo. Aquí abrimos nuestro opinómetro. Les preguntamos, ¿cree usted que la destitución de la ministra María Paula Romo fue utilizada por otros funcionarios y políticos para tapar el que sería el robo más grande en la historia del país? Déjenos sus comentarios y recuerde que en nuestra próxima emisión los mensajes de mayor relevancia serán tenidos en cuenta. Seguimos en el desarrollo de las noticias. Consejo Nacional Electoral aprueba la candidatura correísta de Arauz. La fórmula presidencial de la Alianza Correísta Unión por la Esperanza, formada por Andrés Arauz y Carlos Rabascal, fue aprobada por el Consejo Nacional Electoral. Así lo informó este martes su presidenta Diana Atamain. Con ello ya son 16 los binomios calificados en firme, aseveró la presidenta del Consejo Nacional Electoral en encuentro de mujeres aspirantes a distintos cargos en las elecciones del próximo 7 de febrero del año 2021. La calificación de Arauz y Rabascal le fue comunicada el día miércoles. La funcionaria electoral destacó que con ello han sido calificados en firme todos los binomios presidenciales que se han presentado. El miércoles pasado, Arauz, en servicio de vigilancia ciudadana e internacional, después de que el Tribunal Contencioso Electoral aceptara una impugnación en su contra que ya había sido negada por el Consejo Nacional Electoral, pero que debía pronunciar otra vez, según sentenció el contencioso. Lo que vive Ecuador es un golpe a la democracia. El proceso no nace ahora. Han sido años de persecución política y amenazas contra cualquier candidato correísta, dijo en un conversatorio con periodistas celebrado en Quito la fórmula presidencial de Arauz, en la que va acompañado del periodista Rabascal como aspirante a la vicepresidencia. Era la única de las 16 presentadas que aún no contaba con la calificación del Consejo Nacional Electoral, el que Arauz acusó de servir presuntamente a los intereses políticos del gobierno de Lenín Moreno. Moreno no es candidato presidencial y el oficialista Juan Fernando Velasco alcanza el 1,5% de intención de voto según la encuestadora Cedatos. Atamain habló en un acto coorganizado por el Consejo Nacional Electoral y por la agencia ONU Mujeres
para empoderar a candidatas de cara a los comicios de 2021 y adiestrarlas en todo tipo de estrategias y tácticas para campañas electorales y de imagen, así como combatir los ataques de género dentro de estas elecciones. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanilla y darle me gusta a nuestro comentario. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta entonces.